He sido corredor de downhill por muchos años, pero bueno, no se extrañen que esta pinta obviamente no es de downhill, esta pinta es de rutero, deporte o disciplina que me ha encantado toda la vida. Por eso mismo, y viendo la fiebre que hay hoy por hoy de bicicletas, sobre todo de ruta, que veo que mucha gente arranca en la ruta, hay muchos elementos importantes a tener en cuenta o a tener presentes. Por eso hoy les compartiremos varios tips para que ojalá pongan en práctica. Soy Marcelo Gutiérrez, fui corredor profesional de downhill por más de 12 años. El camino me mostró que hay otra forma diferente de ver la vida. Ahora disfruto paisajes, aventuras, amigos, enseñar, comida, buen café, cerveza y mucha bicicleta. La licra. La licra, que es ese cojincito, esa badana que tenemos adentro de la entrepierna donde se sienta uno en la silla. ¿Por qué es tan importante? Realmente uno ahí pasa horas en cada montada, pero más que una buena licra o una mala licra es sobre todo la talla. La talla va a marcar una diferencia gigante, así que no se extrañen si queda apretada. Cuando me pongo la talla L, la badana queda embombada o queda con arrugas o queda con una forma que no debe ser la indicada. Entonces es mejor pecar por un poco más estrecho para que la badana quede bien acomodada, no genere arrugas y cada que uno se mueva en el asiento, ella no se mueva. Yo vengo acostumbrado en la vida normal y hasta en downhill a usar ¿qué? Jerseys un poco sueltos, ¿cierto? Cuando uno se pasa a ruta, aquí abajo, cuando ustedes cargan de los geles, el teléfono, el neumático, esto queda por aquí abajo. Pues simplemente no nos salte todo aquí atrás y de repente perdamos o el teléfono o la herramienta o el neumático o lo que sea. Pequemos por talla para abajo, ¿para qué? Seguridad, comodidad y aerodinámica. Gente que arranca con zapatos comunes y corrientes. Tarde que temprano la idea es llegar a esto. También conozco gente que monta con las de montaña, que también es válido, pero no es lo ideal. Ella, mire, ella no flecta para nada. Ella es muy dura para garantizar y favorecer el pedaleo y la fuerza que uno le pone a los pedales. Los pedales también son diferentes, son especiales. Y ojalá se asesoren de alguien que sepa de la materia para que acomoden la cala como debe ser. Si ustedes la ponen ahí de pronto como les parezca o dice, es que me gustó cómo se ve así, consecuencias, dolor de rodilla, dolor de cadera, un mal pedaleo. El casco obviamente es la seguridad de la montada, es la vida de la cabeza y para cada disciplina del deporte de la bici hay un casco determinado. El casco de montaña obviamente protege. Cuando uno en la bici de ruta va más agachado, la visera está en la vía, acá. Cuando yo me agacho no tengo ninguna interferencia, ¿cierto? Es más aerodinámico, también tiene más ventilación, es más liviano y pilas. Busquen la talla que sea la de ustedes. Uno luego tiene para ajustar aquí atrás, que quede bien ajustada a la cabeza la forma del casco. Veo mucha gente en la calle montando o desabrochada, pero uno cómo se aguanta un casco 1 hora o 2 horas así o así. He visto casos de gente con el casco al revés y uno dice, ¿uno cómo llega a este punto? Así como pecamos en talla pequeña en licra, talla pequeña en el jersey, en el guante también. Cuando yo arrugo la mano, la arruga es muy leve, o sea, realmente poco se forma de exceso de material acá. Hay veces pues sufren las costuras, pero también la comodidad es muy diferente. Y ustedes van bajando a fondo, de pronto entra un mosquito, un mugre, una gota, lo que sea, ahí, pucha, es peligroso porque uno queda a ciegas, ¿cierto? Queda con un ojo tuerto, o si son los dos, pues ahí sí, agárrese porque va de frente contra lo siguiente que encuentre. Si van a montar de noche, tengan en cuenta que hay gafas con lente más clarito. Que si de pronto no tienen el presupuesto para tener 2 gafas, hay gafas que vienen con otros set de lentes como estas que uno puede intercambiar. Simplemente uno desbarata, cambia el lente y le pone un lente más oscuro. O también están este tipo de gafas, más oscuras obviamente, para cuando hay rayos del sol más fuertes. Entonces nos protege de los rayos UV que tira el sol. También hay gente que monta con las gafas de sol. Empiezan a resbalarse porque las gafas de sol no tienen estos cauchitos para que las gafas se queden aquí y no se bajen, ¿cierto? Y usted va bajando y el rizado y las gafas se quedan quietas. Hay tipo de chaquetas para cada tipo de lluvia o si es para solo frío o rompevientos. Y es importante pues no tenerlas todas. Yo la verdad es que estuve muchos años con solo esta chaquetica que cumplía con la labor, que es un windbreaker o un rompevientos. Entonces es perfecta porque el tamaño se presta para que quepa
no pesa, y si me agarra un aguacero o me da frío, pues me la pongo, ¿cierto? Y así queda chiquitica, yo la saco de acá y ya me queda una chaqueta completamente funcional, buena, muy liviana. Hay gente que le gusta, digamos, el tipo chaleco, que el chaleco protege el pecho, ¿cierto? Entonces, digamos, acá está también chiquitico, liviano, ventilado en la espalda, porque lo que queremos es que realmente proteja en el pecho, para que el frío que tenemos acá del sudor, pues no sea tan bravo. Y por último, que esta ya es, fíjense, es gigante. Por más que la estripe, pues pucha, esto aquí atrás en el jersey no va a caber. Es 100% impermeable. Si quieren resumir y simplificar, hagan como yo hice, un windbreaker, y con eso se defienden por mucho tiempo. Soy consciente que son muchas cositas que realmente hacen la diferencia. Y bueno, sigan preguntando, que para eso estamos, porque todo esto que hacemos nace de lo que todos ustedes preguntan. Con muchísimo gusto, y cualquier cosa avisan.